Buenos días, mi nombre es Pablo Rodríguez, soy profesor del Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid y esta grabación es la presentación de una ponencia titulada Inclusión y Exclusión en la etapa prenatal, que se presenta para el primer Congreso Internacional de Pedagogía Prenatal celebrado en noviembre del 2021. Bien, voy a compartir la presentación que vamos a utilizar, que como decía, trata sobre la inclusión y la exclusión en esta etapa prenatal. En primer lugar, creemos que es importante atender a la primera exclusión que podemos encontrar en la etapa prenatal, y es la falta de reconocimiento de esta etapa prenatal, ¿no? Es una etapa que, a diferencia de otras etapas en el desarrollo del niño y del individuo, nos interpela a los educadores, familias, papás, mamás, desde la quietud, desde el silencio. Y quizá esto tenga que ver con la falta de reconocimiento de esa etapa prenatal que desde aquí demandamos y por otra parte justificamos en base a las evidencias científicas que nos indican su relevancia para el desarrollo del individuo a lo largo de toda su vida. Vamos a hablar de 3 razones de exclusión de la etapa prenatal. 3 razones que se van a presentar descriptivamente, por tanto no vamos a entrar en la complejidad que se reconoce de la interpretación de las causas, de las consecuencias, de los motivos por los cuales pues se producen estas exclusiones, ¿no? Y se presentan, por otra parte, de manera fenoménica y desde un punto de vista pedagógico, por tanto, fuera de toda ideología y de cualquier posicionamiento político. La primera razón de exclusión en la etapa prenatal podríamos decir que es por discapacidad, ¿no? Por una parte encontramos análisis que nos indican la generalización de la esterilización forzosa de mujeres y niñas con discapacidad. Por tanto, pues la limitación que se realiza sobre estas niñas y mujeres para ser madres en un futuro es una discriminación por discapacidad, ¿no? Otra discriminación por discapacidad podría relacionarse con el aborto y el mayor número de abortos sobre fetos o bebés en la etapa prenatal con discapacidad. Aquí vemos una noticia del diario El País del 2008 que nos indicaba que el número de niños nacidos con síndrome de Down se estaba reduciendo hasta un 30%. Sobre la interrupción voluntaria durante el embarazo, hay asociaciones, por ejemplo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que también se han pronunciado, ¿no? En primer lugar, reconociendo también que su posicionamiento es social, no es en todo caso político, por tanto no trata de entrar, como esta ponencia tampoco lo hace, en la regulación legal de la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto, pero sí reconoce la necesidad de luchar contra la discriminación por razón de discapacidad en cualquier contexto y por tanto también con respecto a la interrupción del embarazo. Otra razón de exclusión en la etapa prenatal podríamos decir que es la pobreza
y el estatus social, cultural o económico, ¿no? Aquí vemos un artículo de difusión de flores en la revista The Conversation que nos indica que en muchas ocasiones el nivel educativo, el tipo de trabajo y el estado de salud en la etapa adulta se relacionan con la niñez o incluso con la etapa prenatal, ¿no? Y por tanto se observa cómo las desigualdades en salud y en el nivel socioeconómico se originan muy temprano en la vida, incluso en la etapa prenatal, ¿no? Otras investigaciones nos indican, por ejemplo, la relevancia de la etapa prenatal para toda la vida, con consecuencias que puede tener, en este caso, pues la pobreza en la etapa prenatal. Aquí vemos un artículo de Almond y colegas o una tesis doctoral de Lefman que nos indica, en este último caso, por ejemplo, que al igual que en cualquier otra etapa vital, la pobreza, la violencia, la falta de recursos, pues son susceptibles de provocar un mayor estrés en la madre y por tanto con consecuencias negativas a largo plazo para toda la vida del bebé o el feto en esa etapa prenatal. Y una tercera razón de exclusión en la etapa prenatal pues es el género, ¿no? Aquí vemos un estudio, un metaanálisis sobre cómo ha habido una preferencia del varón sobre la mujer en relación a los abortos voluntarios que se han realizado, ¿no? Con especial incidencia en algunos países de Europa del Este o países asiáticos. Aquí se identifican 12 países en los que desde 1970 hasta la fecha de publicación del artículo, pues se ha identificado una evidencia significativa, estadística, en relación a la ambivalencia en un indicador que es el Sex Ratio at Birth, que nos indica que ha habido más abortos y más interrupciones voluntarias del embarazo cuando los bebés eran niñas que cuando eran niños, ¿no? Aquí vemos una figura con esa diferencia significativa de este indicador, ¿no? Especialmente en países como China, como India, Corea del Sur, donde pues hay 1,10 abortos de niñas en relación al aborto de niños, que es de 1, ¿no? Por tanto, vemos una diferencia importante y una discriminación, en este caso, por razón de género. Y bien, ante esta situación, ante este diagnóstico que, como decía al inicio, es descriptivo y no pretende ahondar en cuestiones de interpretación sobre las causas y los motivos de estas razones de exclusión en la etapa prenatal, nos planteamos qué puede hacer la pedagogía, ¿no? ¿Qué puede hacer la pedagogía ante la exclusión en la etapa prenatal? En primer lugar, como decíamos también al inicio de esta ponencia, creemos que la educación tiene que promover el reconocimiento y la conciencia de la existencia de esa etapa prenatal, desde la etapa o desde la educación infantil hasta la educación universitaria, involucrando, por ejemplo, a los niños en esa etapa prenatal, ¿no? En segundo lugar, como comentaba Freire en su
pedagogía para la transformación social, creemos que es muy importante la concientización, ¿no? La concientización social, tomar conciencia de esta discriminación fenoménica y objetiva que hemos descrito, que no quita que responda a una complejidad de factores y motivos, pero creemos que sí es importante al menos pues reconocer esta discriminación y, por tanto, educar y promover el avance de movimientos sociales importantes, ¿no? Que tienen mucho que decir con respecto a esta discriminación por motivo de discapacidad, por motivo de género o por motivo de vulnerabilidad social y pobreza. De esta forma creemos que es fundamental el avance en el movimiento del feminismo, los movimientos de derechos de personas con discapacidad, que reconozcan y luchen, contra la exclusión en la etapa prenatal. Y en tercer lugar, siguiendo las líneas pedagógicas de Confucio, ¿no? Creemos que es fundamental la educación de los políticos, una educación que vaya más allá de la ideología y que fomente una política consciente, una política educada y una política capaz de observar el fenómeno y por tanto de actuar ante este fenómeno, ¿no? Aquí se ha descrito el de la exclusión en la etapa prenatal por 3 motivos: por discapacidad, por pobreza y por cuestión de género. Y creemos que tanto unos movimientos sociales formados y educados como una política consciente pueden ayudar desde la acción pedagógica a luchar contra esta discriminación y exclusión y, por tanto, por fomentar una sociedad más inclusiva también en la etapa prenatal. Muchas gracias y quedo a su disposición a través de mi correo electrónico para cualquier cuestión que quieran dialogar. Gracias y buen congreso.